Este, porque no podemos olvidarnos que en realidad el desarrollo de la humanidad ha sido de forma colectiva, no ha sido de forma individual. Y hoy, dentro de lo que estamos convocados, me pedían los compañeros que pudiera hablar un poco sobre la doctrina Monroe, que ya tiene 202 años, y todo tiene que ver con todo en realidad. Porque la doctrina Monroe, que fue creada en 1823, eh, tenía un cometido o un objetivo en concreto, que era tratar de dominar con un marco teórico, un marco ideológico, América Latina. Y en ese sentido donde en realidad se basaron en dos pilares fundamentales. Uno de ellos era el momento histórico en el cual América Latina venía transitando, que era el proceso de independencia, en lo cual teníamos cosas en común, más allá de que Estados Unidos ya se había independizado. Pero las cosas en común se basaban en tratar de armar una alianza de defensa contra las naciones imperiales, España, Portugal e Inglaterra, que aún en aquella época acechaban nuestras costas con mucha intención de volver a ocupar estos territorios. Entonces, ese elemento, para algunos gobernantes de la región, parecía que era algo que era justo, que era importante construir esa alianza en concreto. Y el segundo pilar que ellos colocaron a la hora de armar este manifiesto se basa más que nada en aspectos vinculados a la cultura que el imperio arraigó en nuestros ancestros, por llamarlo de alguna manera, que es la cultura más cristiana. Y ellos elaboraron esa teoría diciendo que, como un ser divino, Estados Unidos está mandatado a proteger a América Latina, con el lema América para los americanos. Y ahí también hubieron gobernantes que le pareció que estaba correcto porque se veían con menores fortalezas a la hora de combatir o confrontar contra los imperios europeos. Pero muchos de los gobernantes también se dieron cuenta que lo que ocultaba eso era la intencionalidad de una política expansionista, imperialista. Y es en el proceso de independencia cuando emerge Estados Unidos como imperialismo y donde consolida esta teoría, la doctrina Monroe, y que fue y es parte de su ideología en la política exterior de Estados Unidos. Y en principio se basó más que nada en negociaciones, en tratar de generar acuerdos con los diferentes países de colaboración, de todo lo que quieramos imaginarnos, pero cuando no primó la diplomacia, hubieron intervenciones también. Y hoy Estados Unidos en el siglo XX tiene más de 50 intervenciones en diferentes países. Y en el transcurso del tiempo, cuando también nuestros países, nuestros pueblos iban organizándose cada vez mejor, iban quizás fortaleciendo la propia democracia, ellos también fueron reforzando a la hora de aplicar este tipo de doctrina. No podemos olvidarnos que América Latina pasó por un proceso dictatorial muy duro. Y ni hablar que las medidas que se iban implementando fueron cada vez más sofisticadas, pero siempre con el fin de dominar América Latina. La historia en realidad nosotros nos cuentan que es estática, pero en realidad nosotros creo que también nos ha demostrado que los procesos revolucionarios se pueden volver a retomar. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, lo pueden hablar los compañeros sobre el proceso revolucionario cubano, que fue haber tomado el proceso que había iniciado Juan Manuel de Céspedes, fue Martí, Maceo, lo termina de consolidar los barbudos con Fidel a la cabeza. O podemos hablar del proceso revolucionario que inició Simón Bolívar, Sucre, y que Chávez también decidió retomar esos ideales. Y en definitiva,
en este proceso en lo cual nosotros estamos atravesando, que es muy tenso, donde la realidad material de América Latina es muy desigual con respecto a la clase trabajadora, a la clase obrera y el capital en general, es necesario que nosotros repensemos cuál es el camino que queremos transitar. Una América Latina que hoy produce alimento para 30 millones de personas, sin embargo, parece que la pobreza extrema estará perpetua por el resto de la historia. En nuestro país, compañeros y compañeras, Uruguay produce alimentos para 30 millones de personas. Dije 30 de América Latina, 1.000 millones quise decir. 30 millones de personas Uruguay, donde los terratenientes festejan que hay 3 cabezas de ganado por habitante, y sin embargo, seguramente hoy esta noche, va a haber algún niño o niña que va a acostarse sin comer, con hambre. Y seguramente algún niño llorará de hambre porque no comió ni hoy ni comió ayer. Esa es la realidad que vivimos también en nuestra tierra. Y en definitiva, el movimiento obrero en general tiene que jugar un rol otra vez destacado, no queda otra. Y va a tener que volver a articular en el medio de los procesos de lucha reivindicativa en cada país, y tratar de colocar en el mismo nivel de importancia también luchar por la tierra y por la libertad y por la soberanía. Y va a tener que apelar a reconstruir la cultura americana, de América Latina, quiero decir, que ha sido muy vulnerada, porque parte de los mecanismos también que ha utilizado el imperio es incidir en nuestra cultura, es penetrar en organizaciones sociales y quitarle la perspectiva revolucionaria, es desarrollar golpes blandos, es judicializar la política, es desestabilización económica, es decir, todos los mecanismos mucho más sofisticados que quizás del año 1800 cuando se fundó esto, es lo que hoy nosotros venimos atravesando. Y cuando nosotros logramos independizarnos, fue porque se logró la unidad de América Latina, porque independientemente de que no había los mismos niveles de comunicación que existen hoy, pero la reacción y la acción de los próceres del momento era pensar en una América Latina unida, la patria grande que hablaba Simón Bolívar, que hablaba Artigas, que hablaba San Martín. Y en definitiva, compañeros y compañeras, el camino tiene que ser retomar esos procesos revolucionarios. Y habrá que encontrar niveles de articulación diferentes, sí, porque evidentemente hay organizaciones que tienen diferentes mecanismos para organizarse, tienen diferentes características, y tendremos que ser capaces de ser creativos. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que apelar, que es una cuestión de principio, es parte de la esencia, de la identidad. Es el instrumento que nos permitió transitar de clase en sí a clase para sí, que es la solidaridad. Y esto se puede hacer en grandes acciones, grandes proporciones o en pequeñas acciones. Como hay un poema que yo siempre destaco, que es de Bertolt Brecht, que se llama Un carbón para Mike, que habla de los trabajadores ferroviarios que pasan en la madrugada y le tiran unas piedras de carbón a una señora. Y ella se levanta en la madrugada y la esconde rápidamente para que las empresas ferroviarias no tengan represalia con esos trabajadores. Y ellos se lo tiran a esa mujer, porque era el que falta ahí, es su compañero de trabajo, Mike, que murió de una enfermedad de los pulmones por el trabajo que atravesaban en malas condiciones en los trenes de esa compañía. Son pequeñas acciones. Ahora, nosotros podemos determinar si estamos dispuestos a volver a pasar, a transitar lo que ya pasó a América Latina, que es el sufrimiento, el dolor, la imposición, la ocupación de nuestros territorios, o estamos dispuestos a resistir y a defenderlo, como ya se ha demostrado en otros lugares, que por más enorme que sea el que esté enfrente, por más poderoso que se vea, han sido derrotados. Es una cuestión de convicción. Y creemos que
tenemos que pensar y reflexionar sobre América Latina en esta línea, en recuperar nuestra identidad que ha sido vulnerada y atacada y debilitada, y en ser cada vez más solidario con nuestros pueblos, hermanos, porque la única salida es esa, es la solidaridad, con más solidaridad y más solidaridad. Esto es a grandes rasgos lo que quería trasladar, y agradecerlo nuevamente y pasarle a Daniel que pueda expresarse sobre lo que estamos hablando en general. Muchas gracias.